Laura, cuéntanos un poco sobre los probióticos. ¿Tú qué opinión tienes sobre ellos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Dirías que son fundamentales? Y cuéntanos por favor un poco cuáles se emplean más y qué es esto del mundo de la microbiótica y de las bacterias. Bueno, las bacterias existían mucho antes que los seres humanos. Lo que es el intestino, pues es considerado como uno de los hábitats microbianos más densamente poblados en el planeta. Existen realmente otras microbiotas, no solo la intestinal, también en la nariz, la boca, la garganta, los pulmones, la vagina y la piel, además del intestino delgado. Luego en la naturaleza también encontramos microbiota, al tener lo que es el contacto de las manos con la tierra, incluso con los animales. Y, y bueno, lo que es la naturaleza se suele recomendar precisamente mucho como ya venimos conociendo, en situación pues, de depresión, caminar por la naturaleza, sobre todo caminatas ligeras. Y bueno, concretamente sobre lo que son los probióticos, vamos a ver pues tipos de probióticos. Tendríamos los que solemos conocer, en las bacterias, perdón, productoras de ácido láctico, que son los que normalmente, como digo, conocemos, que es el Lactobacillus y la Bifidobacteria. Luego tenemos las bacterias no productoras de ácido láctico, que son basados en el suelo y son probióticos del suelo. Y tendríamos el Bacillus coagulans, el Bacillus subtilis y el Bacillus clausi. Y luego tendríamos los probióticos a base de levaduras u hongos. Entonces, son hongos, pero han sido catalogados ya como probióticos por producir butirato, que vamos a ver más en profundidad, como por ejemplo el Saccharomyces boulardii, es un hongo interesante. También está la melena de león. Entonces, bueno, en lo que es el tema digestivo, por ejemplo, para adelgazamiento, concretando un poco en probióticos, pues en adelgazamiento el Lactobacillus gasseri o el Lactobacillus rhamnosus se utiliza mucho. Y luego tendríamos dolencias comunes que solemos escuchar, como el SIBO y el Helicobacter. Entonces, en el Helicobacter pylori y en SIBO, pues tendríamos también algunos probióticos que se vienen utilizando mucho. En el Helicobacter, el Lactobacillus casei, que podría contener el kéfir. El kéfir tiene tantísimo que muchas veces lo contiene el kéfir también, pero también importante la combinación con el hongo, perdón, que hemos dicho, Boulardii, ¿vale? Que produce butirato, que luego vamos a ver más en profundidad qué es esto del butirato que estoy diciendo. Y también se usa mucho con éxito para el Helicobacter pylori la combinación de Lactobacillus gastrus con Reuteri. ¿Vale? Que además Reuteri ha logrado incluso prescindir del antibiótico en la reducción del Helicobacter. Y es que Reuteri además también se utiliza con éxito para el sistema inmunitario, para problemas de acné, manchas. Se utiliza junto con el vinagre de sidra de manzana, que también es un alimento muy interesante, muy, muy interesante, que lo vamos a ver también, y fuentes de inulina, ¿vale? Entonces, estas cosas se utilizan en Helicobacter. Lo que es la inulina es una fibra soluble, es un prebiótico. Entonces, lo que pasa con estas fibras es que alimentan a nuestras bacterias benéficas intestinales y suele ser una necesidad ante un problema estomacal de falta de enzimas, pues estamos teniendo esta necesidad y la inulina pues la encontraríamos en la manzana, en la alcachofa de Jerusalén, la chicoria, muchísimo, el puerro, la cebolla, el ajo, espárrago, plátano, el extracto de diente de león, lo que son las hojas de diente de león, y en el ágave, ¿vale? Entonces, decir que en relación al Lactobacillus reuteri está presente en la leche materna. Es una cepa que protege al huésped de infecciones mediante el sistema inmunitario. Y bueno, en relación al Helicobacter, pues nombrar que la vitamina B6 suele haber déficit. Hay bastante déficit en el Helicobacter por este problema precisamente de que hay un problema de falta de ácido. Entonces, al final hay falta de ácido, hay baja producción enzimática y hay problemas de absorción de nutrientes. Entonces, la vitamina B6, que la tenemos en los pistachos, en la avena, en sardinas, es interesante. Y también déficit de minerales, sobre todo el zinc de las semillas de calabaza o de las ostras, ¿no? Entonces, por otro lado, tendríamos el SIBO, que en el SIBO pues se utiliza mucho el hongo boulardii, ¿vale? Que hemos dicho productor de butirato y curiosamente se utiliza con bacterias que hemos dicho no productoras de ácido láctico, que son las basadas en el suelo. Se está utilizando los probióticos de tierra junto con el hongo, ¿vale? O bien se puede utilizar el Lactobacillus acidophilus, que también se utiliza en flora vaginal. Entonces, o bien lo anterior, o bien el Lactobacillus acidophilus junto con el Lactis y el Plantarum, que es
un probiótico muy importante que vamos a ver que está en el chucrut, en lo que es este alimento lactofermentado. Entonces, por otro lado, ante un SIBO va a ser muy importante aumentar, por un lado, el butirato bueno, a través de los hongos, también con gombrena de león, no solo Buglardi, también aumentar la inulina bueno, muy interesante tener en cuenta todo esto, ¿vale? En relación a los probióticos en general, comentar que es importante, si vamos a comprar un probiótico, pues uno que sea avalado por 30 años de resultados. Si vamos a comprar un ácido filo que lleva muchísimo tiempo en el mercado, pues que sea avalado por lo menos 30 años en el mercado y comprar además siempre probióticos que sean de liberación retardada, porque los probióticos están protegidos del ácido estomacal de esta manera gracias a esta liberación retardada y entonces llegan intactos al intestino. Entonces, luego también se recomienda empezar por un probiótico que contenga, que no tenga una diversidad, no solo ya diversidad, sino también cantidad excesiva, sino que es mejor empezar con menor cantidad y mayor calidad ir subiendo, porque si no podemos experimentar cierta hinchazón en ese momento de colonizar el intestino. De todas formas, a menudo, tanto Helicobacter como SIBO pueden tener un problema, pueden estar asociados con un problema raíz de hipocloridia, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que ver, pues si tiene que ver con el estrés, esta hipocloridia, pero bueno, lo que es la baja producción de ácido gástrico. Entonces, este puede desencadenar, como decimos, en el Helicobacter pylori, el descontrol, más bien, porque tenerlo lo tenemos, el descontrol del Helicobacter en el estómago y luego sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que sería el SIBO. Pero además la baja absorción de nutrientes que estamos comentando y los déficits. Entonces hay una desmineralización y esto que comentábamos, por ejemplo, del zinc. Entonces la hipocloridia provoca disbiosis intestinal, como decimos, agotamiento, desmineralización es que lo que viene ocurriendo es que organismos patógenos que nunca hubieran debido pasar del nivel del estómago se instalan en los intestinos. Entonces, realmente nuestras bacterias intestinales, nuestra flora intestinal es heredada de nuestra madre en particular, no está destinada a evolucionar. Entonces, es por esto que tenemos este ácido clorhídrico que viene a matar todas las bacterias que vienen de fuera. Es muy importante tener este ácido clorhídrico. Realmente nuestra flora bacteriana es propia, es nuestra firma. Entonces hay que intentar pues que no entre la ausencia de protección exterior, la ausencia de nuestro ácido estomacal, pues provoca este problema, ¿no? Nuestra colonia propia sería invalidada por bacterias patógenas, lo que lleva a una disbiosis, luego un estreñimiento, alergias alimentarias, permeabilidad intestinal y todo esto, ¿no? Entonces, pues hay unos probióticos y fermentos que ayudan en la hipocloridia, esta que decimos que sería una causa raíz de estas dolencias comunes y sería el vinagre de manzana y el chucrut. Entonces, el vinagre de manzana es muy interesante. También se utiliza otra receta que es agua de mar con limón y añadir un poquito de jengibre. Entonces sería siempre 3 partes de agua de mar, perdón, de agua dulce por una de agua de mar y llevaría limón o vinagre de manzana. Pero se puede utilizar en lugar de esto simplemente el vinagre de manzana, una cucharada sopera en media tacita de agua. Entonces, estos son remedios para ayudar para que no tengamos problemas de baja producción de ácido clorhídrico en nuestras ingestas. ¿Vale? Además, el vinagre de manzana se está utilizando para cálculos hepáticos, cálculos renales, previniendo además la insuficiencia renal. También personas que no saborean lo suficiente, que aquí también podríamos hablar de la ciruela udegoshi, de macrobiótica. También vinagre de manzana para perder peso, para diabetes, colesterol y muchísimo también para inmunidad. Y este otro que decíamos, esta otra receta sería el chucrut, que son los vegetales lactofermentados, que son realmente la mejor forma de favorecer los procesos digestivos, sobre todo a nivel del estómago, y en lo que es para incrementar esta producción de ácido clorhídrico. Entonces, el chucrut es una receta que se utiliza muchísimo macrobiótica, muy interesante. Entonces, muy recomendable también, mm, hablando de alimentos o de ingredientes que se utilizan en macrobiótica y que son beneficiosos para nuestras bacterias benéficas, podríamos hablar del kudzu, porque el kudzu está considerado que el kudzu es una raíz energéticamente muy equilibrada también desde el punto de vista del yin y el yang, que se habla mucho de esto en medicina de Extremo Oriente, que lo que es la macrobiótica propiamente, pues el kudzu se le conoce como el mejor alimento para nuestra bacteria Lactobacillus. Entonces, muy interesante también.